Bueno, hermanos, creo que estamos en un buen momento para para detener un poco la escuela dominical. En la escuela dominical hemos visto dos temas fundamentales, si pudiésemos englobarlos a grandes rasgos. Un tema que tiene que ver con la pecaminosidad del ser humano. Hemos visto cómo la creación declara la gloria de Dios, pero el ser humano se ha rebelado en contra de su creador y ha caído en toda clase de superstición, idolatría y vicio. Y en el segundo capítulo de Romanos vimos cómo incluso el religioso moralista que dice tener una religión realmente no le aprovecha, porque no va acompañada del elemento esencial que hemos visto, que es confiar solo en la justicia de Cristo. El estudio de Romanos no ha terminado. Tenemos que continuar profundizando en la doctrina de la justificación, capítulos 4 y 5, y en el capítulo 6 empezar a ver hasta el capítulo 8 la doctrina de la santificación, y en el capítulo 9 ver la doctrina de la elección, y luego la discusión en el 10 y 11 sobre Israel. Es decir, nos falta mucho en Romanos. Pero en este momento decidimos detenernos unos instantes, un par de domingos, para hablar acerca de evangelismo y para hablar acerca de, y para salir a evangelizar. Entonces, miremos primero cómo la Escritura nos informa o nos habla acerca del evangelismo, qué nos enseña la Escritura acerca del evangelismo, y cómo lo que la Biblia enseña no debilita, sino que fortalece la actividad evangelística y misionera. Entonces, cuando pensamos en evangelismo, hay muchas cosas que se vienen a la cabeza, porque de cierta manera el evangelismo se ha vuelto una tradición y tiene elementos tradicionales. Cuando hablamos de evangelismo, pensamos, por ejemplo, en una táctica que se conoce como evangelismo explosivo. Entonces se trata de comunicar un mensaje lo más rápido posible y tratar de que la persona crea en Cristo. También se habla de las famosas 4 leyes espirituales en algunos círculos, en algunos tipos de iglesias. En otras se habla de campañas evangelísticas que se ambientan con cierto tipo de música, que se ambientan con cierto tipo de escenario para llevar a las personas a que hagan la oración del pecador. Sí, cuando pensamos en evangelismo se habla de todo eso, que es muy común en el ámbito cristiano evangélico de Latinoamérica y de aquí también de Estados Unidos. Pero, ¿qué nos enseña la Escritura acerca de evangelizar? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de evangelizar? Y la Escritura nos dice básicamente algo muy sencillo. Evangelizar no es otra cosa que comunicar las buenas nuevas. No es otra cosa que comunicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y la Escritura, y aquí debemos tener cuidado, la Escritura habla de comunicar el Evangelio de dos formas. De una forma amplia y de una forma restringida. De una forma amplia se refiere a que, por ejemplo, si vamos al libro de Hechos, capítulo 20, verso 27, no busque la referencia, Pablo dice que él le comunicó a la iglesia todo el consejo de Dios. Entonces, su labor como misionero consistía en predicarle a la iglesia todas las enseñanzas de la Escritura. Y en ese sentido, la labor que hace un pastor, que hace un misionero, es una labor de llevar el evangelio, comunicando todo lo que la Escritura enseña. Pero también hay un sentido más restringido. Y ese sentido más restringido y limitado es comunicar el evangelio a quien no lo conoce o a quien conoce algo de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Escritura, del cristianismo, o a quien conoce y se ha apartado. Y de hecho, por aquí quiero empezar. Cuando vemos los ejemplos en el libro de Hechos, las situaciones que encontramos con más frecuencia son de llevar el evangelio a personas que ya conocen algo.
acerca de la fe bíblica, que en este caso era la fe judía en su contexto. Por ejemplo, en Hechos 2, cuando Pedro predica su primer sermón en Pentecostés, ¿quiénes lo estaban escuchando? ¿Quiénes piensan ustedes que estaban escuchando a Pedro en ese momento? Exacto. Personas que habían ido a la fiesta de Pentecostés, que celebraban los judíos, que era una fiesta agrícola por la cosecha. Personas que habían ido de todas partes del Imperio Romano a la fiesta de Pentecostés. Es decir, eran judíos que ya conocían de la Escritura. Y es a ellos a quien Pedro les predica lo que podríamos llamar el primer sermón cristiano, después de la resurrección del Señor. Es a ellos a quienes le predica y a quienes llama al arrepentimiento y la fe. Tenemos otro ejemplo en Hechos 8. Si quieren, acompáñenme allí. Página 120. Perdón, acompáñame a Hechos 10. Vamos directamente a Hechos 10. Vamos a Hechos 10. Cornelio. Hechos 10, página 123. 1123. Allí dice, escuchen atentamente, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Quién era Cornelio? Nos dice el pasaje. Era un centurión, es decir, él era romano. Él no pertenecía al pueblo judío. Pero nos dice que era, en el verso 2 nos dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es a Cornelio a quien a quien Pedro va y predica por orden del Señor. Y es Cornelio el primer gentil convertido en la labor de los apóstoles. Entonces la pregunta aquí viene a ser, ¿era Cornelio una persona que no sabía absolutamente nada acerca de Dios? No, Cornelio sabía acerca de Dios. Y muy probablemente había oído escuchar acerca del Mesías que vendría. Pero no sabía que ese Mesías era el Cristo que habían crucificado. Entonces, Cornelio conocía algo acerca de las Escrituras. Si vamos al libro siguiendo en Hechos, leamos en el capítulo 19, Hechos 19, 1136. Allí dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Tenemos incluso este pasaje en Éfeso de
Pablo en Éfeso, donde él va y predica a esta ciudad, y ellos habían escuchado, dice el pasaje, hasta el bautismo de Juan. Hasta allá habían escuchado. Conocían que Juan el Bautista estaba anticipando al Cristo, pero no sabían quién era el Cristo. Entonces Pablo les predica más claramente el mensaje de la Escritura y ellos vienen y creen en el Señor. Entonces, con esto nos encontramos que en la Escritura nos habla de que el evangelismo tiene al menos 3 tipos de personas para alcanzar. El incrédulo, que no conoce el evangelio. El creyente alejado, que profesa la fe, pero se ha distanciado. El cristiano con conocimiento limitado, que necesita profundizar en el evangelio. La labor evangelística de llevar el evangelio comprende estos 3 grupos de personas. Generalmente, cuando nosotros pensamos en evangelismo, la idea que se nos ha vendido es de el incrédulo, el que no conoce nada. Pero la Escritura, de hecho, nos muestra que lo más común es que este es el grupo al que el Señor llama. ¿Y por qué? Porque el Señor está preparando la vida de quienes van a escuchar de Él. Es decir, a nosotros se nos ha vendido una idea de que hay que llegar con el mensaje agresivamente con las personas y de inmediato tenemos que forzarlos a que crean. Y podemos entrar en debate, podemos llevarlos a que es que si no crees ahora, si no crees en este momento te vas a ir al infierno. Pero, y se los pregunto por experiencia personal, díganme ustedes si esa es la manera en la que Dios obró en sus vidas. Dios los trajo en el primer momento que ustedes escucharon. No, realmente no. Realmente muchos de nosotros escuchamos mucho tiempo. Lo escuchamos durante mucho tiempo, de diferentes fuentes, de diferentes maneras, hasta que llegó el momento en que el Señor nos llamó eficazmente para la salvación. Entonces, en el evangelismo, nuestra principal labor no es forzar a la gente a que diga, creo, en el primer momento. Esa no es la primera labor, esa no es nuestra labor principal en el evangelismo. Recuerden lo que dice la Escritura: uno siembra la semilla, otro la cosecha. Nosotros no sabemos para quién estamos sembrando. Bueno, estamos sembrando para el Señor, pero no sabemos quién va a cosechar. Eso sí no lo sabemos nosotros. Lo que sí sabemos es que nuestra labor es compartir el mensaje. Eso sí lo sabemos nosotros. Entonces, aquí de manera práctica les digo, lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente es que hemos fracasado en el evangelismo si la persona en ese mismo momento no confiesa al Señor. Porque no hemos fracasado. Y como vimos en estos ejemplos bíblicos, las personas a las que se le predicó eficazmente y fueron llamadas en ese momento en el libro de Hechos, ya había pasado bastante tiempo en que la palabra había sido sembrada en ellos. Y llegó el momento eficaz en que el Espíritu Santo llama y vienen a la fe. Entonces, la principal labor al evangelizar no es convertir, es llevar el mensaje, predicarlo, enseñarlo. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué nuestra labor principal no es convertir, bíblicamente hablando? Porque nosotros no convertimos. El Señor es quien lo hace. El mismo libro de Hechos nos da un ejemplo de cómo Dios convierte. O sea, el libro de Hechos nos da muchos ejemplos, pero hay uno en específico en que nos deja ver, digamos que detrás de la cortina,
qué es lo que realmente está pasando. Y ese ejemplo está en el capítulo, ya se los voy a dar, capítulo 16, versículo 11, de Hechos. Capítulo 16, versículo 11. 1132, página 1132. Lea otra parte de mí, por favor. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia. Y al día siguiente, en Neápolis, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Amén. Gracias, mi hermana. Miremos toda la escena. En esta escena, Pablo, a propósito, que lo hizo a propósito, fue a la orilla del río. En aquel tiempo, la ley judía decía que si en una ciudad no había sinagoga, las personas se podían reunir a las orillas de los ríos a orar y armar lo que podríamos llamar grupos de oración, si pudiésemos decirlo así. Entonces Pablo va a la orilla del río. ¿Para qué? Para encontrar un grupo de oración. Él sabía que iba a encontrar un grupo de oración ahí en esa ciudad. Él va, encuentra el grupo de oración y encuentra que hay una mujer que está escuchando allí. Muy probablemente ella había escuchado hace algún tiempo, pero la forma en la que lo relata el pasaje nos muestra que no es que fuera ella especialmente un miembro activo de ese grupo de oración. Ella está allí escuchando en ese momento. Pablo interviene, explica el mensaje, predica el evangelio y nos dice lo que ocurre. Aquí nos deja ver un poco qué es lo que Dios hace. Dice que Dios abrió el corazón de la mujer para que pudiese, ¿qué? Entender lo que Pablo estaba diciendo. Para que fuese convertida, en otras palabras. Aquí vienen dos aplicaciones. La primera, ¿nosotros podemos abrir el corazón de las personas? No. No hay nada que podamos hacer los seres humanos para abrir el corazón de las personas. Nada. Lo segundo, ¿quién sí puede hacerlo? Dios. Dios sí abre el corazón de las personas. Y eso nos lleva a un tercer punto, y es que nuestra dependencia para evangelizar no está principalmente en un método, sino en ¿qué? En orar para que el Señor abra los corazones. Mis hermanos, el éxito del evangelismo no radica en la estrategia. Uno como estratega puede ser un fracaso, pero si el Señor abre el corazón, el Señor salva. Porque es la obra soberana de Él a la que nosotros estamos apelando. Estamos pidiendo: Señor, así como abriste el corazón de Lidia y has abierto el corazón de tantas personas, abre el corazón de estas personas para que crean el mensaje. Entonces, yo soy un convencido de que el Señor nos tiene aquí por una razón. Soy un convencido de eso. Aquí no estamos por casualidad. Las casualidades no existen. Empecemos por allí. Todo obedece a un plan y al propósito de Dios. Y si estamos aquí nosotros de diferentes nacionalidades, con diferentes circunstancias, que hemos llegado acá, a esta zona en especial, en particular, y a esta ciudad, es porque Dios tiene un plan. Y porque Dios tiene personas a las que ha preparado durante su vida, de diferentes maneras, para escuchar
y que sean salvos. Entonces, en ese grupo de personas nos vamos a encontrar los tres grupos. Nos vamos a encontrar a los que nunca habían escuchado el Evangelio. Nos vamos a encontrar a aquellos creyentes que están alejados. Y lo digo de una vez, si es un creyente alejado, no debemos sentirnos culpables de que, ay, esa persona la estamos arrastrando, ¿no? Si estaba alejada y el Señor la trae de vuelta al redil y somos el instrumento, gloria a Dios. Y si estaba alejada y sembramos la semilla y al final va a otro lugar, gloria a Dios también. Lo tercero es que si un creyente dice, quiero crecer, hace tiempo que yo había leído esto, yo estuve en la iglesia, estuve alejado, hay cosas que no entiendo o lo que sea, gloria a Dios también. Lo que nos muestra la Escritura es que estos tres grupos, los tres, son el radio de acción cuando evangelizamos. Los tres grupos. Ahora, ¿cuáles son las tres doctrinas en las cuales basamos el evangelismo? La primera, que Dios tiene un grupo de personas. Esa es la primera. Dios tiene una iglesia que está llamando. Unos escogidos. Y lo digo de esta forma. Si Dios no tuviese escogidos todavía a los que está llamando, ya Cristo habría regresado. Pero Cristo no ha regresado. Significa que todavía hay gente que necesita escuchar y creer. Entonces, esto no desalienta al evangelismo. Es lo que con frecuencia a veces uno escucha. No, es que como creen en la elección, entonces no se debe predicar porque Dios tiene escogido. Por el contrario, lo impulsa. ¿Por qué? Soy un fiel convencido, lo digo en mi caso, de dos cosas. Uno, que el Señor nos colocó en este lugar por una razón. Dos, que si nos colocó en este lugar por una razón, Él tiene personas aquí alrededor que Él ha escogido para llamarlos para salvación. Ya. Él tiene los suyos. Él los tiene. Y Él va a continuar llamando a los suyos. Ahora, lo que les decía anteriormente, el evangelismo, el trabajo del evangelismo no es forzar a la gente a que venga, porque nosotros no abrimos el corazón. El trabajo del evangelismo es sembrar la semilla. Ese es el trabajo nuestro. Pero lo hacemos bajo un convencimiento, que Dios tiene un pueblo escogido. Bajo ese convencimiento lo hacemos. Yo estaba hablando con una amiga, la que se vino conmigo para acá, dos mujeres. Ella traía un niño y dos niños, los demás eran todos varones. Y en estos días estuvo conversando conmigo, me planteó una situación que estaba viviendo. Me dijo que ella escuchó alabanza, que eso, que tenía mucha rabia, pero que estaba más cerca de Dios que nunca. Le dije, no estás tan cerca de Dios, porque si estuvieras tan cerca de Dios como tú crees, tuvieras los frutos del Espíritu, no tuvieras ese resentimiento y eso que está pasando. Yo te voy a compartir un sermón. Casualmente compartí el sermón del domingo antepasado, no el pasado. Escúchalo y busca cuáles son los frutos del Espíritu. Trata de leer, ella conoce, porque ella tiene familia cristiana. Y ella este domingo me dijo, pero lo pospuso. Ella sola me dijo, si voy el domingo para la iglesia. Yo voy a ir hasta allá porque quiero ir a la iglesia. Amén. Yo no le dije, vamos a la iglesia, tenés que buscar ir a la iglesia. No, yo le hablé y la aconsejé conforme a la palabra y ella tomó la decisión, lo pospuso. Me dijo, vamos a ver si voy el próximo domingo porque se me presentó una situación y no he podido ir, pero ahí está. O sea, se sembró la semilla y es como él dice, es una persona que conoce, pero que está alejada. Que ella dice que quizá, y Dios quizás la está preparando porque ella dice que ella escucha alabanzas y eso, pero necesita llegar a un sitio como este para terminar de llenar su espíritu, para que termine de estar convencida y que empiece a orar en ella el Espíritu Santo y a dar fruto. Amén. A veces, personalmente pienso que es muy difícil evangelizar a personas que ya dicen, yo ya conozco, yo ya he ido y yo sé de eso y
yo asistí toda la vida, todo cuando era niño, entonces queda uno como frenado. Pero viendo este caso que dice Daisy, lo que estamos viendo, no, o sea, la palabra ya ha sido sembrada y es Dios quien está haciendo, por el hecho que se esté como recalcándole a esa persona, es volviéndole a decir, Dios te sigue llamando. Y quizás el Espíritu Santo a través de mí la redarguye al yo decirle, no estás tan cerca de Dios, que no viene. O sea, quizás esas palabras las puso en ese momento el Espíritu Santo para que yo la confrontara a ella y ella como que reaccionara y me dije, ella me dijo, tienes razón. Y yo le dije, te voy a compartir un sermón del domingo de la iglesia, escucharlo, tratar de acercarte de verdad, buscar cuáles son los frutos del Espíritu. Y pues, orar mucho. Y ella misma me dijo, y me sorprendió porque ella está a hora y pico de acá. Pero ella me dijo, no, yo voy a tratar de ir a y ella sola. Fue el Espíritu Santo que la convenció, que la está convenciendo. Amén. Indudablemente, para evangelizar, aunque hago aquí un paréntesis, se necesita eso, sabiduría. La Escritura nos dice en Santiago que si alguien se siente falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. Porque yo creo que uno de los peores errores que se ha cometido en el evangelismo es pensar que podemos tratar a la gente como si nosotros fuéramos vendedores. Es decir, que vamos con un libreto y se lo repetimos a todo el mundo. Nosotros estamos lidiando con almas. Son personas. Las personas son diferentes. Cada persona tiene sus propias luchas, tiene sus propias situaciones. En este caso, lo mejor, o sea, yo sé que para evangelizar en el sector no podríamos aplicar este método porque no tenemos ese tipo de relación. Pero el mejor método de evangelismo es el evangelismo relacional. Personas que yo ya conozco, personas con las que yo me desenvuelvo, personas con las que yo tengo confianza y puedo conversar. Pero incluso, aunque por aquí no podemos aplicar ese tipo de evangelismo, de todas maneras uno tiene que ser sensible a conversar con la gente. La idea no es que, si el Señor permite, salimos el próximo domingo, repartimos 100 tratados. Es mejor repartir 20, pero tener 20 conversaciones significativas con las personas, de escuchar, de conocer sus luchas. Hay personas que se abren, que uno va tocando puerta a puerta, ¿verdad? Y personas que le abren a uno la vida porque el Señor obra. Y le abren a uno la vida y le cuenta y uno tiene la oportunidad de hablar y de predicar. Pero como les decía, para evangelizar se requiere dependencia. Hay otras que también tienen un sello espiritual y por más que le digamos, quizás no, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que nos va a convencer y nos va a transformar. Nosotros vamos y llevamos la palabra y esa semilla va a dar fruto quizás no ahora, sino luego. Es como cuando sembramos una semilla y no nos da fruto de inmediato. Pero tenemos la satisfacción de que nosotros por lo menos estamos calzando el calzado del Evangelio, estamos llevando las buenas nuevas, que a eso nos llama Dios. Amén. A mí me impresiona ya el testimonio del pastor de Carlos, el pastor, porque nosotros estamos en la iglesia pentecostal y ahí había un muchacho que tocaba la batería y se llevaba con él, amén. Y Carlos estaba quemando en su casa una basurita, eso, y estaba quemando la basura. Y pasó ese muchacho y le dijo, ¿viste esa manera? Si no te quieres quemar así en el infierno, mira, vete a la iglesia. Y el muchacho le empieza a decir, él estaba yendo a la iglesia, que esto, que lo otro. Después Carlos va a montar y le dice, es Dios, eso no fue más nada. Amén. Y después le dice, no, ¿dónde es la iglesia? Yo voy a ir. Amén. Así es, Señor. Una palabra cambia una vida. Así es, que uno no puede meter a Dios en la caja del método de evangelismo, uno no puede encajar. Igual, lo importante es sembrar. Yo tengo también una amiga, o sea, hay dos casos opuestos,
el testimonio que di ahora y otro de una amiga desde la secundaria. O sea, a mí la hermana nos queremos muchísimo y todo, y ella vive detrás de mi casa, los chimbangos, de Santo Negro. Ah, ok. Y las procesiones y todo eso, y yo le hablé. O sea, en un momento que yo la vi en un estado y yo le di palabras. Le cité un versículo donde Dios dice que no debemos hacer esto, y le dije que yo la amaba mucho y que me gustaría que ella conociera la salvación, que le enviara un fuerte abrazo, y me dijo por ahora que recibe el abrazo. O sea, no. Y entonces yo no voy a insistirle, porque eso es poco a poco, yo no puedo insistirle y forzarlo. Amén. Bueno, la primera doctrina, les decía, es la elección. Dios tiene a su iglesia, la que va a llamar. La segunda es la depravación. Dijimos en Efesios 2 que el hombre está como espiritualmente muerto. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Creemos que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Pero, al mismo tiempo, también dijimos en Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Creemos que así como el ser humano, sí, está muerto en sus pecados, no busca a Dios por sí mismo, Dios puede dar vida. Dios puede dar vida. Creemos eso. Dios puede dar vida. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? Esto nos ayuda a no esperar a dos cosas. Una, no esperar que todos los que escuchen van a decir enseguida sí. No van a decir enseguida sí porque el hombre está muerto por sí mismo. En su propia naturaleza está muerto. Pero al mismo tiempo sabemos que cuando respondan las personas al mensaje, ha sido la obra de Dios. Miren, un pasaje que ilustra bien esto, lo leímos en un servicio, es el de Ezequiel, los huesos secos. Dios no le dice a Ezequiel, invita a las personas a que se levanten. Habla y yo daré mi espíritu. Y es el mensaje que predica Ezequiel, acompañado por la obra del Espíritu, lo que levanta los huesos secos y les da vida. Entonces nosotros creemos en las dos cosas. Uno, el ser humano es incapaz de salvarse por sí mismo. Dos, la fe en Cristo es un don divino. Entonces, ¿cómo predicamos? El mensaje es simple, hermanos. Arrepentimiento y fe. Tan sencillo como eso. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Entendiendo que arrepentirse es dejar atrás la mala vida que llevábamos en nuestros propios caminos para volvernos a Dios y seguir sus caminos. El arrepentimiento es un llamado a ser discípulos de Cristo. Y eso a la gente no se le puede ocultar. A veces se le dice a la gente, arrepiéntete y cree. Y la persona dice, listo, sí creo. Y creímos que ahí terminó la labor. Pero el Señor, ¿qué fue lo que nos mandó a hacer? Según Mateo 28. Ir y hacer discípulos. Discípulos. No personas que nos digan, sí, ya creo. Son personas que vengan a una vida de discipulado en el Señor. No solamente que digan, sí creo, sino que caminen con Cristo. Que tengan a Jesús como su maestro, como su guía. Entonces, cuando llamamos a las personas a la fe y al arrepentimiento, las estamos llamando a un cambio de vida. Tenías una vida sin Cristo, ahora tienes una vida con Cristo. Tenías una vida en la que no creías en nada, bueno, ahora le crees a Cristo y por eso le sigues. Ese es el llamado fundamental al arrepentimiento y a la fe. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿y exactamente cómo le llevamos todo eso? Hay 4 verdades que las personas necesitan escuchar. Esas 4 verdades son la estructura de toda la Biblia. La creación, la caída, la redención y la gloria, la glorificación.
Si usted busca la Biblia de Génesis y Apocalipsis, la Biblia es esto. Esto es la Biblia. Resumido en cuatro títulos. Entonces, ¿qué le contamos a las personas acerca de la creación? Que todo fue creado por Dios. Cuando nosotros empezamos a evangelizar, esto es lo primero que tenemos que decir. Que Dios creó el mundo y que el ser humano fue hecho a su imagen. Es lo primero. Probablemente las personas que van a decir, pueden decir, no, sí, yo creo eso. Hay personas que creen que Dios es creador. O personas que van a decir, no, yo no creo en la historia de la creación. Entonces, cuando las personas dicen, yo no creo en la historia de la creación, uno tiene, sin tener que ser uno un defensor experto de la fe, hay un pasaje bíblico o hay un par de pasajes bíblicos que te enseñan algo básico acerca de esto. Y es que la creación, Salmo 19 y Romanos 1, la creación habla de que un creador. Esa es una verdad sencilla que le podemos llevar a cualquiera. Mira, tú estás viendo esta creación, tú estás viendo los animales, estás viendo las plantas, estás viendo cómo funciona el cuerpo humano de forma perfecta. Eso indica que hay un creador que lo hizo. Y uno le puede colocar ejemplos sencillos a la gente. ¿Tú crees que tu carro se ensambló solo y funciona solo? ¿Tú crees que una ciudad se arma sola? Con ejemplos sencillos uno le puede mostrar a las personas que así como uno sabe que las cosas hay que hacerlas, crearlas, el mundo fue creado. El mundo fue creado por Dios. Esto hay que decírselo a las personas. Y que fuimos creados a su imagen. Es decir, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para tener comunión con Él. Así fue creado originalmente el ser humano. Pero el hombre cayó y entró el pecado al mundo. Y las personas ahí van a decir, pueden decir otra vez dos cosas. Una, sí, yo conozco la historia de la caída, del pecado, sí, todos somos pecadores. Ahí toca forzar un poco más a la persona. Pero, ¿tú eres consciente de que tú eres pecador? Yo no sé si ustedes han... Miren, una de las cosas más frecuentes que yo me he encontrado cuando evangelizo a alguien es que la persona dice, sí, somos pecadores. Y lo dicen con esa tranquilidad. Sí, somos pecadores. Pero la pregunta es, ¿tú te reconoces tú como pecador? Bueno, yo a veces hago cosas malas, pero en general yo soy una buena persona. Es lo que las personas dicen normalmente. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo sé yo si soy pecador o no? ¿Con qué me comparo yo? ¿Con los 10 mandamientos? ¿Con la ley? Me comparo con la ley. Ok, yo te pongo un ejemplo. ¿Tú siempre honraste o has honrado perfectamente a tus padres? La verdad es que no. ¿Tú alguna vez no has sentido odio por una persona? Sí, pero yo creo que todos sentimos odio por una persona. ¿No has deseado el hombre o la mujer del prójimo? Entonces, cuando comenzamos a hacer ese tipo de preguntas a las personas caen en cuenta de que han violado la ley de Dios, de que son pecadores. ¿Y cuántos pecados bastan para ser condenados? Con uno es suficiente. Con uno es suficiente. Dios requiere justicia perfecta. Con uno es suficiente. Entonces, cuando hablamos de la caída, no es solo decir a las personas, el mundo cayó en pecado, sino somos pecadores, tú también eres pecador. Y cuando le decimos a alguien, eres pecador, viene la siguiente pregunta. ¿Tú sabes cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte eterna. Esa es la paga del pecado, la muerte eterna.
Así que, y uno lleva a la persona, así que si tú eres pecador, entonces, ¿qué te va a pasar a ti? Está condenado. Pero entonces entra la cruz, entra el mensaje de la redención. Y el mensaje de la cruz, ¿cuál es? Dios envió a su Hijo al mundo para morir en la cruz y perdonar los pecados de los que se arrepienten y creen en Él. A eso vino Cristo, a perdonar a aquellos que se arrepienten y creen en Él. No le digamos a la gente, ojo, que esta es muy común. Dios los ama a todos y los perdona a todos. Porque las personas dicen, ¿y entonces para qué tengo que arrepentirme? Yo he escuchado gente que dice eso. Ah, pero si Dios ya me perdonó, si Cristo ya murió por mí, ¿yo para qué me arrepiento? Sí, la cruz es suficiente para salvar el pecado de todos, pero efectiva para salvar a los que se arrepienten y creen en Él. La cruz tiene efecto en aquellos que se arrepienten y creen en Cristo, no en los otros. Entonces a la persona hay que dejarle muy claro eso. Si tú te arrepientes y crees en Cristo, tus pecados quedan cubiertos por la sangre de Jesús. Y Cristo no solamente te perdona, te da vida eterna, te da una nueva vida, para que no andes como andabas, para que vivas una vida diferente a la que tenías antes. Si una persona en verdad se ha arrepentido, no va a querer vivir como vivía antes, va a querer un cambio. Entonces se le recuerda a las personas que la vida que Cristo no solo te ofrece perdón, te ofrece una nueva vida, una vida diferente. A las personas no se les puede dejar sin esperanza, porque las personas dicen, uy, ok, yo quiero salvarme, pero ¿y entonces cómo voy a hacer si yo llevo años y años en lo mismo? Bueno, es que Cristo no solamente te da el perdón con su sangre, es que Cristo también te da vida eterna. Él te da su espíritu para que ahora andes en una nueva vida. Y entonces, si tus pecados son cubiertos y si tienes vida eterna, todos aquellos que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados y viven como sus discípulos, ¿qué heredarán? La gloria eterna. Entonces, miren, evangelizar más que un método, más que no puede ser tratados como ayuda, pero más que cualquier otra cosa es contar la historia. Es contar la historia de la Biblia. Recordando cosas importantes. Fuimos creados a imagen de Dios, pero hemos caído, todos somos pecadores, la ley lo demuestra, pero hay un Salvador que me puede sacar de esa condición. Eso es lo que necesitan escuchar nuestros vecinos y eso es lo que necesitan escuchar ellos. Este mensaje. Como les decía, si ellos se abren a contarnos sus vidas, a abrir sus experiencias, maravilloso. Puede uno conversar más personalmente con ellos. Pero si no, pues dejamos la semilla sembrada del Evangelio. Ustedes me dirán, oiga, pero cuando Jesús predicó, cuando Juan el Bautista predicó, que decían arrepiéntanse y crean, ¿por qué ellos no dijeron todo esto? Bueno, porque ellos le predicaban a judíos. Y los judíos ya sabían todo eso. Y si esa persona accede y dice, yo quiero, también quiero arrepentirme, yo quiero que yo me salve, ¿lo llevamos a la oración? Oramos con él. Oramos con él. Bueno, a que se congregue. Oramos con él. Que le pida perdón al Señor. Y que se lo pida a él, sobre todo. Que él se lo pida. Que él lo pida. Y lo invitamos, por supuesto, a que se congregue. Claro que sí. Con la boca se confiesa para salvación.
la decisión debe venir de la persona, Claro. no No de nosotros. Nosotros no somos los que tenemos que decirle, bueno, ahora te invito a que hagas una oración conmigo para que seas salvo. No. No. Pero si la persona Sí, en este pero si momento la dice, persona- yo me quiero arrepentir, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero la vida eterna, yo quiero tener una vida nueva. ¿Qué hago? Orar con la persona. Llevarla a orar. Lo que la misma persona le expresa en modo. Miren, hay que confiar en que la persona puede orar. Si el Señor está obrando, la oración es el primer aliento de vida, el primer llanto del bebé. Yo creo que es bueno decir lo que tú quieres, y yo se lo digo. ¿Te acompaña? No, no, Pero eso le deseo a Dios. no, pero uno, pero Oración de fe. Sí, En ese momento, No. porque ellos no tienen ese fundamento de cómo hacerlo. Entonces uno lo acompaña en la oración, pero tiene que él decirlo. O sea, repite conmigo, ora, Pero dile al no. Señor, pero una forma de decirte, dice, yo quiero tener una nueva vida, está bien, vamos a orar y exprésale tu deseo a Dios. eso, Si él le dice, Dejemos "Señor, que- quiero dejemos- una nueva vida, ya le está diciendo tú. hay que dejarle que la persona ore. Hay que dejar que la persona, sea la persona la que ore. Es que tiene que ser la persona. Él es el que tiene Él es que, el que tiene que confesar con su boca que él es el que tiene que orar, Señor, bueno, como lo quiera decir la persona. Lo importante es que la persona misma le exprese al Señor que se arrepiente y que quiere venir a una nueva vida con Cristo. Que la persona misma sea la que se lo diga. Pero repito, no lo forcemos nosotros. O sea, si la persona escucha, bueno, muchas gracias. Ok, nosotros hicimos nuestra parte. Nuestra parte fue ¿qué? Sembrar. Ya, lo hicimos. Dejamos la semilla sembrada. A veces uno se lleva sorpresa. No, yo recuerdo que cuántas veces, y más adelante, cuántas veces evangelizando las personas simplemente decían, bueno, gracias. Déjeme la dirección de la iglesia. Y allá aparecían el siguiente domingo. O dentro de 2 domingos. Aparecían y uno decía, pero si yo no creía que esta persona, lo que le hablamos al principio, la labor de uno es que sembrar la semilla. Esa es la labor de uno, nada más. Uno siembra y el Señor es el que hace la obra. Esa es la labor de uno. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo en esto? El Señor, ya le hemos venido diciendo, pero lo quiero resumir en tres puntos. Primero, el evangelismo es efectivo por la obra del Espíritu Santo, no por nosotros. Una jornada evangelística de salir a evangelizar tiene que ir cargada de oración. Porque esta es la batalla del Señor, no es nuestra batalla. Esta es la batalla del Señor por liberar a los cautivos, por darle vista a los ciegos, por darle oídos a los que no escuchan, a los que no pueden oír el mensaje. Nosotros tenemos que depender del Espíritu en oración. Y eso es tanto como en una actividad evangelística de iglesia, como evangelizando a una persona. Es igual. Esto requiere dependencia al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que prepara. El Espíritu es el que prepara, dispone, abre los corazones de las personas. Es la obra del Espíritu Santo, no la de nosotros. Él es el que lo hace. Nos usa a nosotros, sí. Que uno debe prepararse, sí, claro, uno debe prepararse. Pero es la obra ante todo del Espíritu. ¿Y el Espíritu qué va a hacer? El Espíritu une. El Espíritu une. Cuando una persona ha venido a la fe, ha creído, el Espíritu pone esa inquietud de congregarse para crecer y madurar, para crecer como discípulo. El Espíritu no divide, el Espíritu crea unidad. Esa es la labor del Espíritu. El que divide es el hombre. El que divide es el hombre. Yo he escuchado mucha gente decir, yo soy creyente, pero yo no necesito congregarme. Yo escucho a una persona decir, yo soy creyente, pero no necesito congregarme. Yo digo,
No estoy tan seguro de que seas creyente. Porque eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo une, no divide. Entonces, para finalizar, ¿cuál es nuestra motivación y confianza? Son 3 cosas. 1, obedecer el mandato de Cristo. Lo hacemos por obediencia. Él nos mandó, nosotros lo hacemos. 2, glorificar a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios sea glorificado. Dios es glorificado en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dice la palabra de Dios en la parábola del hijo pródigo. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nosotros queremos que Dios se lleve la gloria. Y amor por su pueblo. ¿Por cuál pueblo? Por el pueblo que aún no ha creído, pero que Él va a llamar. Por amor a ellos. Por amor a los que todavía están cautivos, pero son del Señor. Por amor a ellos, lo hacemos también. Entonces, el evangelismo es la mejor forma de amar al prójimo. Uno al prójimo le puede dar de todo, solucionarle los problemas, puede ser la mejor persona del mundo con él. Pero uno no lo está amando si uno no le da el mensaje. Si uno no siembra la semilla. Porque ¿cuál es el mayor bien que una persona puede tener? El Señor, la salvación. Ese es el mayor bien que una persona puede tener. Ese es el mayor bien que una persona puede tener. Y si uno se lo niega a la persona, realmente no le está amando. No le está amando. Entonces, bueno, nos fue toda la clase hablando, pero creo que fue bastante bueno. Tuvimos la oportunidad de conversar un poco. Y siento que fue más como una charla que una clase. Así que yo quiero preparar esta semana un pequeño, yo no le llamaría tratado, no había como tarjetas para recordar, algo así, que contenga esto, que al menos contenga esto, que nos recuerde qué es lo que debemos decir, básicamente, porque a todos nos pasa, hasta cuando yo me subo aquí a predicar, yo necesito el bosquejo, si no se me olvida, si no me desordeno, se me desordenan las ideas. Todos necesitamos tener una guía sobre cuando tenemos que decir algo. Entonces yo quiero preparar esta semana esto y con el favor del Señor, si nos favorece el clima, si nos favorece todo, que el próximo domingo, en vez de escuela dominical, podamos ir un momento al conjunto, a las personas que podamos hablarles en ese tiempo. La idea no es llevar a 1000 un mensaje donde no le estamos mostrando amor a las personas, donde no estamos siendo pacientes, donde vamos como loro repitiendo, los que podamos hablarle. O otros lugares que se me ocurren, el Walmart, otro lugar que se me ocurre, CVS, lo podemos definir en la semana. Tenemos bastantes lugares cerca donde podemos hacerlo. Lo importante es que podamos comunicar el mensaje, llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe, y que podamos regocijarnos en que veamos nuevas vidas viniendo al Señor. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Cuando usted dice que estamos acá por algo, Uh-huh. y no escucha aquí por algo, de que ahora hay personas pidiéndole a Dios un mensaje, una guía, y Dios nos va a enviar a nosotros a darle ese mensaje, Uh-huh. esa palabra. Dios está haciendo su trabajo. Amén. Aquí y allá. Exactamente. Es un trabajo aquí y allá. Uh-huh. Así es. Otra cosa que iba a comentar, esto lo tenía que decir al principio de la escuela, pero ya se me olvidó, lo dije al final. Hermano, con respecto a las clases de escuela dominical, a la clase de Fernando, las clases se están grabando, pero eso no significa que no se pueda hablar. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen preguntas,
hablen. Igual, ustedes están del otro lado de la cámara, nadie los está viendo. Ahí se va a escuchar una voz a lo lejos, difícil de distinguir de esa forma, sin ver la cara. Entonces no se asusten, no digan que se va a dañar la grabación. Ustedes pueden hablar, hacer sus preguntas, sus comentarios con facilidad. No es un sermón. Estamos en una clase y en una clase se hacen preguntas y se hacen comentarios. ¿Listo? Bueno, entonces oremos y le pido a Fernando que nos guíe en oración. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de estar aquí, porque, Señor, tú nos has traído hasta este lugar, Señor, por tu voluntad, y, Señor, lo has hecho con un propósito, como hemos escuchado hoy, Señor, en la escuela dominical. Padre Santo, danos la sabiduría, el entendimiento, Señor. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que nosotros, Señor, seamos fieles a tu mandato de ir a predicar el Evangelio. Padre Santo, gracias por este mensaje que hoy hemos escuchado y la manera en que necesitamos predicar. Y, Señor, te pedimos que en esta semana nos prepares, nos des todas las herramientas necesarias, Señor, en nuestro corazón para compartirlas. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor, en que estamos dispuestos a glorificar tu santo nombre. Este día, Señor, que tú has creado para que nosotros te honremos, Señor, y santifiquemos tu santo nombre. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.